Tenemos, como conocéis ya, a Borja Azuara, consejero de Estrategia Digital, Asuntos Públicos y Regulatorios, que nos va a moderar esta mesa. Adelante. Empezamos. Si me deja el micrófono, sí. Más que el papel de moderador, yo voy a actuar un poco de provocador porque queremos que esta mesa sea realmente un debate, puesto que vamos a hablar de comunicación y que más allá de lo que tengan que decir los ponentes, que será interesante, nos interesa más conocer las opiniones de los que estáis entre el público y la percepción que tenéis vosotros ahora mismo de la relación de los gobiernos locales intermedios con sus clientes. Y aquí está muy bien traído lo del cliente final, el ciudadano, porque hemos oído durante estos 2 días que realmente los gobiernos intermedios no tienen muchas veces contacto con el destinatario final, que es el ciudadano, sino que su cliente es el ayuntamiento y los alcaldes, ¿no? Con lo cual, a lo mejor está ahí una de las razones por las que las diputaciones y el resto de gobiernos intermedios pues no son muy conocidas por los ciudadanos, y de ahí las dudas de qué es lo que hacen y para qué sirven, o si deben suprimirse o no deben suprimirse. Con lo cual, como además la exposición de Juancho nos la ha dejado el toro en suerte en el tema de la estrategia y de la comunicación, que son además los temas a los que yo me dedico profesionalmente, pues quiero actuar un poco también de provocador y escuchar vuestras intervenciones, aparte de, insisto, lo que van a hacer los 2 ponentes que presento enseguida: Adrián Ballester, que es el diputado de Buen Gobierno de la Diputación Provincial de Alicante, y Luis Jesús de Juan, que es el vicesecretario general de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que son 2 perfiles distintos, uno más político, uno más técnico, y que también hago hincapié en ello porque tiene su repercusión en la comunicación y en la obligación de comunicación con el ciudadano, que pueden tener un perfil más político y un perfil más técnico. De hecho, eso explica, por ejemplo, que Adrián tenga un perfil en las redes sociales, además con bastantes seguidores, e interactúe, y sin embargo, pues Luis no tenga un perfil en Twitter. Ya explicará él por qué no ha querido tener perfil en las redes sociales, pero a lo mejor tampoco es obligatorio, o eso es lo que yo quiero que debatamos entre todos, si existe una obligación en el siglo XXI de todos los cargos, sean políticos o sean técnicos, rendir cuentas y ser transparentes y ser accesibles a los ciudadanos, ¿no? Lo hago en formato pregunta, sabiendo que hay, insisto, algunos que tienen una obligación especial, ¿no?, de rendición de cuentas y de responsabilidad política. Pero pongo como ejemplo una cosa que sucedió hace poco, que os acordáis: el Ayuntamiento de Madrid se elevó al director, pues, de la agencia recaudatoria del Ayuntamiento de Madrid, pues además parece que a un familiar de una de las concejalas, ¿no?, al padre. Y entonces todos los periodistas, por el hecho del parentesco, le preguntaron qué tenía que opinar y tal. Y entonces dijo una frase que a mí me dejó patidifuso, y es: no, yo no tengo nada que declarar porque soy un funcionario privado. Y ya lo del funcionario privado es una figura que yo no conocía, pero realmente supongo que quería decir que soy un funcionario anónimo, que soy un técnico, que no soy un cargo político y que por eso no tengo que dar cuentas. Y yo me pregunté, salvando el lapsus, ¿no?, de lo de funcionario privado, ¿es así? Un funcionario que no sea un cargo político, aunque sí es de confianza política, pues era un nombramiento de confianza, no tiene que dar ninguna explicación, no tiene que ser transparente, solo tiene que ser el presidente de la Diputación, el alcalde, los concejales, los diputados, o los ciudadanos tenemos derecho, y ahora hablo como ciudadano, a conocer qué es lo que hace cualquiera de los cargos públicos, cualquiera de los funcionarios de la Administración, ¿no? Lo digo porque, como ciudadano, creo que es una tendencia que se va a ir incrementando. El pedir ya no rendición de cuentas a posteriori, sino en tiempo real, que no solo qué hay de lo mío, sino qué es lo que está haciendo usted, ¿no? Ya que le pagamos con nuestros impuestos, queremos saber qué es lo que hace cada uno y si realmente se ganan el sueldo. Bueno, pues eso
que es una tendencia, no lo digo yo, se está viendo porque hay bastantes plataformas de transparencia que están pidiendo ya nombres de funcionarios concretos en determinadas comisiones. Y que yo he visto algún expediente y dice, no se puede dar el nombre del funcionario por la Ley de Protección de Datos. Y dice, oiga, pero es que si es una comisión nombrada para resolver determinadas cosas, los ciudadanos tendrán derecho a saber quién está en esa comisión. Bueno, pues ese tipo de cosas ya están sucediendo, ¿no? Bueno, termino la introducción con una cosa que me gusta hacer mucho, que son para siempre empezar a pensar desde el origen los conceptos, que son las etimologías. Ayer hablaba de que el diputado venía la etimología de putare, que significa no pensar como cree la gente, sino elegir, evaluar, incluso contar, calcular, que viene de un verbo antiguo que es podar, con lo cual seguramente tiene que ver con la cosecha y que al mismo tiempo que se podaba, recogía el fruto, se iba contando, ¿no? Bueno, pero es que de la misma raíz de putare viene reputación. Y algo tiene que ver el tema de las diputaciones con el tema de la reputación que tengan las diputaciones. Con lo cual, me gustaría enfocar también el tema no solo de una comunicación unilateral de los gobiernos intermedios hacia el ciudadano, sino, como dice el título, cooperación o incluso, en otra terminología, gobierno abierto, participación ciudadana, Open Innovation, en el sentido de, oiga, que yo estoy en las redes sociales no para lanzar mi meeting ni mi mensaje, sino para recibir y preguntar a los ciudadanos qué es lo que usted necesita, ¿no? Y adecuarnos, como decía Juancho, en un concepto que yo creo que, no sé si a base de usarlo, pues ya ha perdido el sentido, que es lo de la modernización. Y digo, mira, si no hace falta ni hablar de nuevas tecnologías, la modernización, la transformación digital, no, es hacer las administraciones del siglo XXI, para ciudadanos del siglo XXI que están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de su vida y que están acostumbrados a utilizar las redes sociales y a dirigirse ya directamente a través de las redes sociales, incluso a los CEOs de muchas empresas que están en las redes sociales, o que ya no van a la sucursal bancaria porque lo hacen a través de Internet directamente. Bueno, no entienden que si ya toda su vida, la privada y la relación con las empresas lo hacen a través de la red, no estén en la red también las administraciones públicas. Cómo tengan que estar, qué canales debe abrir la Administración para la comunicación, para la participación, si formales o informales, estructurados, no estructurados, todo eso es el debate, pero ya hay una pregunta que no admite otra contestación. Esa pregunta de ¿hay que estar en Internet, hay que estar en las redes sociales? Es que no se puede dejar de estar. Y el que no esté tendrá que dar explicaciones de por qué no está. Porque ya los ciudadanos no entienden que si se puede relacionar con todo el mundo a través de Internet y de las redes sociales, haya una parte de la Administración que no esté, ¿no? Y que no responda. Porque una cosa es estar y encima que tú intentes llamar a la puerta virtual y nadie responda, ¿no? Y eso es una rendición de cuentas en tiempo real, las 24 horas, que además, si se hace bien, una Administración puede cortar un fuego que surge en una red social en el momento en que está surgiendo y no, como me ha ocurrido, que lo he visto con algún ministerio, que oye, que se os está incendiando las redes con este tema. Dice, bueno, ya se lo hemos pasado al gabinete de prensa del ministro y a la semana sacan una nota de prensa. Cuando, bueno, ya las redes sociales estaban incendiadas completamente, ¿no? Entonces, como hay que tener un gabinete ya de respuesta inmediata para estos temas, pues la única pregunta, ¿no?, que no se puede contestar que no es si hay que estar o no hay que estar en Internet, ¿no?, y en las redes sociales. Con lo cual, después de esta introducción, que más que moderación pues es un poco de provocación intelectual, pues les quiero preguntar, para abrir el fuego, a Adrián y a Luis Jesús, cuál es su opinión y qué están haciendo. Cada uno tiene distinta experiencia personalmente y desde su entidad. Adrián. Muy buenos días, Borja. Querido amigo Borja, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y buenos días a todos. Bueno, tengo el placer de intervenir por segunda vez en este foro. Ayer hablábamos de algunas de las cuestiones que ponemos en marcha en la Diputación de Alicante. Y hoy, pues la verdad que hablamos de un debate
bastante intenso y que a mí me preocupa también en el sentido, como persona que trabaja en una Diputación de Alicante, también por algunas cuestiones académicas, porque estoy ahora mismo ultimando una tesis doctoral sobre comunicación y en parte sobre comunicación de las instituciones públicas y sobre la comunicación de las diputaciones provinciales en España. Yo creo que al final, pues lo que yo he concluido en base a lo que he visto, ya está en mi segunda legislatura como diputado provincial y anteriormente pasé por la Administración Autonómica de la Comunidad Valenciana. El problema que existe con las diputaciones es que no hay una percepción por parte de los ciudadanos del servicio que está prestando. A nivel social también muchas veces existe pues un desconocimiento de qué sirve cada administración y para qué sirve cada administración. Yo a veces, con muchos ciudadanos, cuando eres concejal de un municipio pequeño como es el mío, un ciudadano no sabe qué cosas de un ministerio, qué cosas de una consejería o qué cosas de la Diputación o qué es eso de Suma, por ejemplo, en la provincia de Alicante, que es el organismo de gestión tributaria. Es decir, hay la gente que trabajamos en la Administración y la gente que se interrelaciona con la Administración sí que tiene un conocimiento profundo de la Administración. Pero el resto de personas, bueno, dicen, pues ¿para qué vale esto, no? Yo el otro día me tomaba un café con un senador de Ciudadanos y con un diputado provincial de Ciudadanos, que es nuestro apoyo en el Gobierno, en la Diputación de Alicante, que estamos en minoría. Y ellos comentaban, dice, bueno, nosotros nos queremos cargar las diputaciones del Senado. Y dice, bueno, ¿y cómo me he hecho senador y cómo me he hecho diputado provincial? Digo, vosotros parece que sois los administradores concursales de estas dos administraciones, que lo que queréis es precisamente esto. Pero ahora realmente es cuando están conociendo más la administración y cuando forman parte de ella se dan cuenta del papel que tiene. Por lo tanto, el papel que juegan las diputaciones es de un problema histórico de comunicación que no ha sabido poner en valor bien su papel. En primer lugar, yo creo que el primer error que hay es en el sistema de elección de los diputados provinciales. Es un sistema de elección indirecta donde los ciudadanos no tienen una percepción de elegir de una forma democrática a sus representantes. Se elige a través de un sistema de elección indirecta donde los concejales de los partidos se reparten por el número de escaños de cada partido judicial, asignados según en función del número de diputados provinciales que tenga la provincia, y son esos concejales los que eligen a través de las directrices o quien tenga un sistema de primarias la elección de esos diputados provinciales. Por lo tanto, no hay una concepción por parte del ciudadano de elegir a ese diputado provincial que le está representando en la Diputación. El presidente de mi Diputación, César Sánchez, ha propuesto pues cambiar ese sistema de elección, que creo que es un primer paso muy importante para que haya una concepción por parte de los ciudadanos de ese papel. Luego, otro problema que creo que existe en la comunicación de las administraciones públicas y en la comunicación en particular de las diputaciones provinciales es que muchas veces el problema que existe es que no hay realmente un director de comunicación de la institución, un director de comunicación de la institución pública. Y digo esto porque la mayoría de las veces el director de comunicación de la institución actúa como jefe de prensa del presidente y su única preocupación es cómo está saliendo en los medios de comunicación el presidente de la institución, su proyección política y no la proyección en sí de la propia institución. Para ello, yo creo que es fundamental que haya una despolitización de la comunicación de las administraciones públicas, y lo está diciendo un político, pero creo que es una cuestión fundamental. Yo creo que tiene que haber una comunicación por parte, lógicamente coordinada, de la comunicación propia de la propia Administración y una comunicación del propio Gobierno, en este caso el Gobierno de la Diputación Provincial, del Gobierno provincial. Yo creo que
que es legítimo, ¿no?, que un presidente o que un político quiera tener un jefe de prensa, pero si no hay director de comunicación no hay planificación. Y en una institución pública es fundamental que haya un plan de gobierno y se indique qué es lo que se va a hacer en esa legislatura, en ese mandato. El plan de gobierno es fundamental y con ese plan de gobierno hay que tener un plan de comunicación, que es lo que estamos nosotros ahora mismo ultimando en la Diputación de Alicante, un plan de comunicación para poner de manifiesto el valor de las actuaciones de gobierno que se están llevando a cabo. Si no existe un conocimiento por parte de la ciudadanía de cuál es el valor fundamental de las diputaciones, si no saben lo que hacen, que la mayoría de las veces no saben realmente lo que hacen, a veces pues nos dicen, bueno, pues es que ahí están los políticos que han perdido unas elecciones y están ahí de diputados y no sé qué hacen. Bueno, pues nosotros ya hemos puesto en marcha las agendas públicas, todos los diputados tienen su agenda pública, puede meterse cualquier ciudadano a ver cuál es la agenda de cada diputado, pero creo que es fundamental esa planificación y que realmente se puede llegar al ciudadano. Y para ello las redes sociales, como ha apuntado Borja, es fundamental. Yo creo que no es una cuestión de elegir si estar o no estar en las redes sociales, sino que es una obligación, porque la sociedad está presente en las redes. Es importante estar en las redes y es importante contestar en las redes sociales, porque de nada sirve que si un ciudadano lanza una pregunta, una cuestión, mientras no sea una cuestión que sea materia de temas de protección de datos, algo que sea un asunto particular y se pueda responder, pues siempre dar la cara a responder. Y, lógicamente, pues la comunicación de crisis, las redes sociales fuman un papel fundamental, ¿no? Pues no podemos intentar burocratizar una respuesta que requiere de una respuesta inmediata, porque en 5 minutos la viralidad que puede tener algún tipo de información, una imagen con un mensaje atractivo, puede generar, pues, casi en 10 minutos un trending topic mundial, ¿no?, por la viralidad de la información. Bueno, esta es mi reflexión inicial y ahora tendremos más tiempo de debatir. Gracias. Al hilo de lo que dice Adrián, también como reflexión para el debate, hemos hablado mucho de transparencia y al final, como hay una ley de transparencia, pues parece que transparencia es lo que dice la ley de transparencia. Y, sin embargo, pues como se ha dicho también en estas jornadas, la transparencia antes no estaba prohibida. No es a través de la ley de transparencia que ya podemos ser transparentes, cosas que antes no podíamos. Y llevado al mundo privado, a las relaciones personales, con nuestra pareja, con amigos, pues sabemos cuándo alguien es transparente y cuándo no lo es. Y cuando alguien que está midiendo sus palabras o se calla, pues no está siendo transparente, y cuando alguien que le preguntas algo con la mayor naturalidad te explica por qué ha hecho lo que ha hecho, cuáles son sus motivos, si hay algún motivo de crítica pues lo puede aceptar, etcétera. Yo creo que ese es el tipo de transparencia que los ciudadanos esperan, no el de la ley de transparencia. El que si estás en las redes sociales y alguien te pregunta, oye, que he visto que habéis hecho esto y esto, ¿por qué? Pues digas tiempo a explicar por qué has hecho esto, con naturalidad, ¿no? Bueno, pues ese yo creo que es un concepto que muchas veces nos tenemos que ajustar a una ley, ¿no?, que es de mínimos, de lo que es transparencia, pero lo que se percibe, por eso yo enseguida, además eso mi mujer es un hacha, cuando dice, no, esto no me cuadra. Y cuando dice no me cuadra es que es verdad que hay algo gato encerrado que no le cuadra, ¿no? Porque o la explicación no es suficiente o hay algo que se ha callado a alguien, etcétera. Bueno, pues ese instinto lo tiene la gente y puede percibir cuando una institución o un representante pues es abierto y transparente y cuando oculta algo, no dice toda la verdad o maquilla la verdad, ¿no? Luis. Buenos días a todos y a todas. Me encantan los retos y también me gusta, en el buen sentido de la palabra, de alguna forma. Yo creo que es interesante intercambiar ideas y ser un poquito polémico para intentar llegar a un acuerdo. Lo primero que digo de antemano es que yo tiendo a ser apasionado en la expresión, pero eso no quiere decir que tenga todas las cosas muy claras y que no esté dispuesto a cambiar de opinión en cualquier momento. Y entonces, por ejemplo, y en la línea de lo que voy a decir, sí que me interesará mucho conocer la tesis de Adrián, porque me parece que esto es un tema en el que hay que escuchar a los especialistas, con casi todo, sin dejar de escuchar al resto de la ciudadanía, ¿no? Pero es importante conocer la opinión que sobre un determinado tema conocen las personas que se dedican a estudiarlo en profundidad.
Yo no estoy en Twitter, es cierto, pero sí que estoy en Facebook, lo uso bastante poco, sí que estoy en LinkedIn, ese sí que lo trabajo bastante y, lógicamente, utilizo otras redes sociales, por ejemplo, la del INAP profesional, y hay muchas otras. Participo en blog, yo no tengo un blog todavía, pero sí que participo en blogs de compañeros, profesionales. Creo que es, insisto, yo soy un convencido de la necesidad de comunicación. Yo creo que la comunicación, a mí me gusta remitirme un poco a la historia. Yo creo que es importante no olvidarnos de las cosas que han pasado para aprender de ellas, ¿no? Yo creo que las comunicaciones explican la mayor parte de los grandes avances, las buenas comunicaciones explican gran parte de los grandes avances que ha habido en la historia. No sé, yo creo que indudablemente el culmen de la filosofía griega en el siglo IV antes de Jesucristo es fruto de la gran gestión del conocimiento que había en el mundo occidental. Entonces se hizo gracias a las comunicaciones marítimas. No lo digo yo, lo dice la gente que sabe, que por eso aparecieron, pues no sé, muchos filósofos, y los más destacados, Sócrates, Platón y Aristóteles, que generaron en unos pocos años toda la estructura, todos los cimientos de lo que sigue siendo el pensamiento occidental. Y qué decir de los ingenieros y los arquitectos romanos. También la transmisión de conocimiento en esa época generaron lo que probablemente sean algunos de las expresiones de innovación, y sí, estoy hablando de los primeros siglos de nuestra era. Los mayores ejemplos de innovación, parece que hemos inventado la innovación ahora, en el siglo XXI, ¿no? A ver, lo que hacían los ingenieros, las calzadas romanas, yo creo que es una cosa espectacular. Que a alguien se le ocurriera y tuviera la capacidad de impulsar un cambio de la naturaleza tremenda que supuso construir calzadas en lo que eran bosques enormes en todo lo que es el territorio europeo, me parece genial, y me parece que esos son vías de comunicación y que gracias a esas vías de comunicación se pudo transmitir toda una enorme cantidad de conocimiento que ha dado lugar a lo que somos ahora. Curiosamente, por seguir en esta línea, el medievo, ¿qué supuso? La caída del Imperio Romano supuso convertir lo que era en realidad una gran, digamos, estructura estatal, por así llamarlo, ya sé que estoy simplificando mucho, la rompió y convirtió lo que entonces era una unidad territorial en muchas. Se acabaron las comunicaciones. Al acabarse las comunicaciones, digamos, en la zona cristiana, en la zona de Al-Ándalus, la cosa fue distinta, ¿eh? Hay que conocer un poco la historia, ¿no? Pero la historia que nos contaban, digamos, a los que por lo menos tenemos una cierta edad, es que se acabó porque acabaron las comunicaciones dentro del territorio o dentro de la zona, digamos, de la Europa cristiana. Es decir, las comunicaciones son importantes, pero yo voy un poco más. ¿Qué decir del Renacimiento, por ejemplo? Es fundamental la recuperación de las comunicaciones para entender lo que es el Renacimiento. Pero, ¿a dónde quiero llevar? Estamos en un momento en el que las comunicaciones son absolutamente espectaculares. La capacidad de comunicación es brutal, porque ya no solamente llegaron, en fin, todos los sistemas de comunicación que hemos conocido en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX. Es que ahora tenemos aquí las telecomunicaciones. Pero ¿cuál es el problema que yo les veo a las telecomunicaciones? Pues que es tan fácil comunicar, como todo el mundo puede comunicar. Al final tenemos el problema de que hay una enorme cantidad de información y, permitirme el atrevimiento, creo que la mayoría es de ínfima calidad y no tenemos tiempo, no tenemos ni medios todavía para poder seleccionar cuál es la información de calidad. Cuando alguien estudiaba en el siglo XIX, alguien que podía estudiar, todos los avances han provocado que, por lo menos en el ámbito occidental en el que vivimos, hay un porcentaje altísimo de la población actualmente que puede estudiar y tiene acceso a la lectura. Pero en el siglo XIX los que podían estudiar, lo que leían siempre era documentación, por así decirlo, siempre eran temas de calidad. Leían vuelvo a decirlo, a los filósofos griegos, leían el Quijote. Yo soy de Ciudad Real, permitidme que os recuerde que estamos en el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Yo es que creo que tenemos un problema actualmente. ¿Cuántas personas han leído el Quijote? No digo ya de mi generación, que no voy a hacer la pregunta. Digo de las generaciones actuales. ¿Cuántos han leído a Antonio Machado? ¿Cuántos han leído a alguno de los diálogos de Sócrates que escribió Platón? Yo creo que es importante. O sea, es importante hablar de calidad, porque si no, tenemos muchas vías de comunicación, pero al final lo que nos llega es basura. Y es muy importante saber
también qué es lo que comunicamos, por supuesto, a los ciudadanos desde la Administración. Yo creo que la Administración comunica, pero ¿qué comunica la Administración? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué nos importa a las administraciones públicas? ¿Nos importa un contenido auténticamente potente de lo que estamos haciendo? Por ejemplo, muchas de las experiencias que se han contado en este foro, que aprovecho para decir que me parece fantástico y espero que se repita, porque nos permite pararnos a pensar, salirnos del río que nos lleva todos los días, de la tramitación, de la preocupación. Es muy importante. Pero en realidad publicamos esas buenas prácticas de forma que sean conocidas por nuestros ciudadanos, o esas las dejamos por ahí detrás, porque esto no lo lee nadie, porque lo que lee la gente es, perdóname, un Twitter, perdóname, un titular de un periódico o un breve comentario que hace un periodista que no tiene ni idea, sé que nos están grabando, que normalmente no tiene ni idea de lo que está diciendo y lo publica o mal publica o traduce porque no se ha enterado bien lo que está diciendo en un titular. Es decir, la calidad del mensaje me parece fundamental y por eso no estoy en Twitter. Estoy en todo lo demás, pero seguramente me acabaréis convenciendo y acabaré estando en Twitter, pero yo creo que se abusa mucho del uso de la comunicación y no se preocupa o no nos preocupamos demasiado de su calidad. Yo creo que eso, por lo menos por ahí va mi primera intervención. Que sí ha sido provocadora, ¿eh? Pero yo como tuitero empedernido puedo dar fe de que frente a los que creen que es una pérdida de tiempo, para mí es la mejor inversión que hago en conocimiento, dependiendo de la red que tengas, ¿no? Y efectivamente no puedes evitar quiénes son los que te siguen, pero sí eliges a quiénes sigues tú. Con lo cual, pues yo todas las mañanas cuando me levanto tengo de primera mano corresponsales que están leyendo no sé cuántos periódicos, libros, revistas especializadas que a mí no tendría vida para leer todo eso, y además me han escogido, porque ya sabemos cuáles son los intereses comunes, aquello que me puede interesar a mí. En cuanto a lo de que, y ahí voy a lo que decía Adrián, que eso lo tenemos que hacer todos y entonces no trabajaríamos y no haríamos otra cosa, pero que entre hacerlo todos y no hacerlo nadie, pues puede haber un equipo especializado de comunicación en los distintos canales, multicanal, ¿no?, para justamente lo que tú has dado como argumento, decir, oiga, es que las buenas prácticas y lo que hacemos, que además es de mérito y tal, no se lo lee nadie y se van a leer el tuit o el titular, y dice, porque se lo has dejado al enemigo. El tuit y el titular. Tú no has ocupado ese territorio de comunicación. Si tú tienes una política activa de comunicación donde las buenas prácticas y los casos de éxito los comunicas, pues ya podrá venir alguien a intentar tergiversarlo y tal, pero bueno, pues estás en la arena y que es otro de los temas que quería plantear, hacer ya no una comunicación, sino una política de datos. Igual que hay un periodismo de datos, tiene que haber una política basada en datos y una comunicación basada en datos. Porque si no, el populismo lo aguanta todo. Y estamos en un momento de crecimiento del populismo. Cuando alguien en un programa, en un programa electoral o en un programa de televisión, está diciendo una cosa que todos los que estáis en la administración sabéis que es una barbaridad, pero que el ciudadano normal, pues no, que además le suena bien, porque además se dice lo que quieren oír los ciudadanos, la única forma de luchar contra eso es dar datos. Dice, mire usted, eso se ha intentado varias veces, y ha sido un desastre, y ha costado muchísimo y no ha dado ningún resultado, etcétera. Apoyarlo en datos, ¿no? Y ahora que estamos tan de moda con el periodismo de datos, pues yo reivindico que haya una política basada en datos, tanto antes de hacer las políticas, de diseñarlas, como luego evaluándolas y ver qué resultados hay, y hacer un estudio que a lo mejor esto que queremos crear a partir de ahora, ¿no?, de que no solo sean eventos, sino que haya un trabajo y un repositorio de información entre eventos, pues el poder tener datos de lo que se hace en cada uno de los territorios españoles y además fuera de España, para saber las buenas prácticas y las no tan buenas que no han dado tan buenos resultados, para no repetirlas, ¿no?, porque si no, luego se acaban repitiendo. Pero a lo que me refería, ¿no?, y me viene bien esto, es decir, porque efectivamente hay mucho ruido, pues también hay tecnología de escucha activa de las redes para quitar el ruido y quedarnos con lo que realmente sea importante y las aportaciones, ¿no? Pero que eso no nos debe decir, bueno, no merece la pena porque hay mucho ruido, sino utilizar además pues las herramientas que ya existen, porque antes eran los ciudadanos los que tenían que ir por canales formales o informales a la administración, normalmente muy formales, pero ahora es, como imaginaos, que cada alcalde del pueblo pudiera ser invisible e irse al bar del pueblo a escuchar lo que dicen los ciudadanos.
Pues ahora hay cualquier político, cualquier funcionario puede saber lo que opinan de un determinado tema los ciudadanos o qué necesidades tienen. Y esta es una pregunta que quiero hacer. La propia definición de los servicios de una diputación, de un municipio, del Gobierno de la Nación, a mí me hace gracia porque el concepto de servicio muchas veces lo definimos las administraciones, los que prestan el servicio. Pero el servicio viene de que te sirve, que algo te sirve. Y eso al final que lo define es el ciudadano. Le preguntamos al ciudadano qué es lo que quiere de nosotros, qué servicios quiere que le prestemos, o interpretamos la voluntad del ciudadano y muchas veces yo lo veo entre ministerios o entre administraciones, competimos para hacer un servicio que demuestre lo inteligentes que somos o lo bien dispuestos que somos. Pero nadie nos lo ha pedido. ¿No tendríamos que utilizar esta comunicación bidireccional para preguntarle en cada momento a los ciudadanos qué es lo que esperan de nosotros, qué servicios, qué necesidades quieren? Está claro que en cualquier administración pública siempre el cliente final es el ciudadano, pero el problema que tienen las diputaciones es que tiene un cliente intermedio que son los municipios y que en este caso pues la reforma local marca el criterio de los 20.000 habitantes en la mayoría de los casos para la prestación de alguno de los servicios públicos. Yo creo que uno de los problemas también que tienen las diputaciones es, por la experiencia que tengo en estos 4 años, es que a veces se ponen a mirarse demasiado a sí mismas. Es decir, muchas veces pierden el sentido de que las diputaciones están para ayudar a los municipios y se crean unas estructuras mastodónticas de departamentos que solo se miran a sí mismos y a la propia gestión interna y a la maquinaria burocrática interna. Nosotros en las reuniones de análisis que hacemos, yo normalmente siempre desde que estoy en política hago algo que también hacía previamente en la empresa privada, y son reuniones con todos los departamentos, reuniones anuales y semestrales, donde planteamos objetivos, donde hacemos un análisis DAFO de nuestra organización, de nuestros departamentos, en qué cosas estamos fallando, en qué cosas podemos mejorar, en qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas que estamos haciendo no sirven porque la gente no nos las está reclamando, porque a veces hay que pensar también, oye, pues si algo no sirve, pues tendremos que quitarlo, porque si en un momento de la historia, hace 25 años, una persona creó algo que en estos momentos pues no hace falta hacer, pues no pasa nada, pues se hace otra cosa porque la sociedad ahora mismo demanda otras cuestiones. Por lo tanto, nosotros no hacemos encuestas directamente para ver qué piensan los ciudadanos de qué cosas que tenemos que hacer, porque nuestro cliente interno es el propio ayuntamiento. Sí que le preguntamos a nuestros ayuntamientos qué tienen que hacer a través de los diferentes sistemas de calidad que tienen implantados los propios departamentos y que, por lo tanto, se pregunta opinión. Nosotros, precisamente, esta semana, lunes, lanzamos una encuesta de opinión a todos los ayuntamientos sobre qué pensaban sobre las cosas que estamos haciendo en modernización administrativa, qué necesidades nuevas tenían, en qué cosas les podíamos ayudar, y en base a eso vamos definiendo nuestras políticas y nuestras formas de actuar. Pero el problema de los departamentos mastodónticos que se crean en la administración es que a veces te encuentras que para hacer un trámite de subvención resulta que en la propia institución se realiza ese trámite de 7 formas diferentes. Y dice, pero bueno, pero ¿cómo se hace una tramitación administrativa dentro de una institución como una diputación de 7 formas diferentes y no solo de un proceso administrativo que está homogeneizado? Bueno, las cosas de la administración electrónica también ayudan pues también a homogeneizar las cosas. Y a veces cuando un funcionario, una persona, le dices que está haciendo su trabajo de una determinada forma durante 20 años y llega uno nuevo y le dice que quizás se pudiese hacer un poco mejor, un poco más ágil, pues muchas veces te encuentras a gente que sí que son proclives al cambio y gente que quiere mejorar, gente que quiere innovar y gente que porque se está cuestionando de por qué uno que ha llegado nuevo y encima está de paso porque dentro de 4 años se va, que para qué va a cambiar el trámite y que él lo va a seguir haciendo de esa forma porque dentro de 4 años se va a ir. Entonces, bueno, pues son los problemas que a veces se encuentran. Pero creo que es importante que las diputaciones
y esa reflexión también la hacía Juancho, reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, sobre qué cosas no tenemos que hacer y sobre qué cosas tenemos que hacer nuevas. Y estos foros donde participan muchas diputaciones es importante porque ves que está haciendo uno, puedes captar una idea, intercambias pues una tarjeta, un contacto con otro compañero de otra diputación y puedes plantear hacer cosas nuevas. Y cómo no, aquí estamos todos para colaborar, ayudarnos y pues se pueden lanzar proyectos con otra diputación, proyectos de innovación. Creo que es importante y creo que entre todos mejoremos y estemos unidos, porque estamos en un momento donde las diputaciones están en juego. Esto ayer ya se decía que esto es una cosa recurrente. Yo llevo en política desde el año 2007 y en el año 2009, en la campaña de las generales, este debate existía. En la campaña del 2011 volvía a salir el debate sobre diputaciones sí, diputaciones no. Y estas elecciones pues vuelve a aparecer ese debate sobre diputaciones sí, diputaciones no. Nosotros en la Comunidad Valenciana este debate todavía es más complicado porque en estos momentos la comunidad está gobernada por un partido diferente a dos diputaciones. Aquí está el presidente de la Diputación de Castellón y nosotros en Alicante, donde gobierna el Partido Popular, y en el caso de la provincia de Valencia gobierna el Partido Socialista. Pues parece ser que quiere haber una coordinación de las diputaciones. Hemos visto cómo en los presupuestos de la Comunidad Valenciana de la Generalitat del próximo año se ha incluido un anexo donde nos meten a las diputaciones los presupuestos y se quiere ejercer un control. Nos enteramos por la prensa que aproximadamente el 4% de nuestro presupuesto lo teníamos que gastar en comprar libros, que es una cosa que es muy social, es muy vendible, pero lo que prima en la comunicación política en estos momentos es la persuasión política, una simplificación del mensaje para, con ideas muy cortas, que no superen los 140 caracteres, captar la atención del cliente, del ciudadano y cuestionar las propias existencias de las diputaciones. Si los políticos mismos nos ponemos a cuestionar las diputaciones provinciales, pues ¿qué se va a hacer? Lógicamente, pues complicado. Nosotros en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante es el 0,01% del presupuesto de la Comunidad Valenciana, de toda la comunidad autónoma. Estoy seguro, y yo no me veo, que he trabajado en la Generalitat Valenciana, la atención que recibe un alcalde por parte de la Diputación jamás la va a recibir de una Dirección General de Administración Local de la Generalitat. Yo esta semana me reía cuando el director general de Administración Local de la Generalitat me mandaba una circular en toda la comunidad sobre la cuestión de los inventarios de las entidades locales, cuando hace 2 años que en la Diputación lo pusimos en marcha y prácticamente toda la provincia tiene su inventario, tiene su programa de gestión patrimonial. Entonces dice, bueno, pues hace 2 años que esto lo hicimos en la propia Diputación y ¿qué me está diciendo la comunidad autónoma ahora que el Ayuntamiento tiene que poner en marcha esto que ya lo tiene? Bueno, estas son mis ideas. Me hace mucha gracia una cosa que ha dicho Adrián, pero que lo habréis visto todos en la Administración, que frente a la teoría de Darwin de que la función crea el órgano, que en un principio fue así en la Administración y las funciones definidas por las necesidades creaban los órganos, llega un momento en que los órganos pierden esas funciones porque ya cambian las necesidades, pero no desaparecen. Y entonces hay no sé cuántas unidades que siguen existiendo. A mí me tocó vivir en el año 2000, en el Ministerio de Educación y Cultura, la transferencia de todas las competencias educativas a las comunidades autónomas. No mermó ni una subdirección la parte de educación del Ministerio, ni una subdirección. Y los mismos funcionarios, incluso yo creo que se incrementó en alguna subdirección. Con lo cual, dices, esto es la teoría contraria a la de Darwin, ¿no? Y lo del propio organigrama, o como decía Juancho, cuánto de ese organigrama está orientado realmente a la prestación del servicio al ciudadano. Y lo digo porque la pregunta que te quiero hacer, Luis, es una cosa, y ahora me lo disculpáis como ciudadano, la excusa que ponen las diputaciones, no, es que no se conoce nuestro trabajo porque nuestro destinatario final no es el ciudadano, sino los alcaldes. Lo que se me ocurre a continuación es decir,
si los alcaldes están contentos con los servicios que prestan las diputaciones, estarían todos los días en las noticias defendiendo a las diputaciones. Y yo no veo muchos alcaldes que dicen, no, por favor, suprimir las diputaciones ni hablar. ¿Quién nos va a ayudar si no están las diputaciones? ¿Qué pasa ahí? Porque al final, más que defenderse uno mismo, lo mejor es encontrar quien te defienda. Y el cliente satisfecho es el que te puede defender mejor. ¿Qué ocurre en esa comunicación? Justamente si perciben los alcaldes como clientes directos que la Diputación es imprescindible y por qué no lo dicen. Joder, son muchísimas cosas. Las que se me han ocurrido porque me parece interesantísimo todo lo que estáis contando. Me voy a limitar solo a algunas porque si no sería demasiado tiempo y yo creo que aquí lo que interesa es mantener este clima de diálogo en general. Bueno, yo creo, la última pregunta, yo creo que los alcaldes normalmente, como casi cualquier hijo de vecino, cuando va a los medios de comunicación es a contar lo que él ha hecho, no a contar lo bien que lo ha hecho un tercero, ¿no? Pero de vez en cuando también lo hacen, ¿eh? De vez en cuando también lo hacen. Yo creo que los alcaldes de la mayor parte de los municipios, sobre todo medianos y pequeños, son perfectamente conscientes de la labor que hacen las diputaciones provinciales. Los alcaldes y los funcionarios y empleados públicos que trabajan en los ayuntamientos. Y me voy a contar una anécdota, no voy a decir que una comunidad autónoma, hace un par de meses yo estuve también en esta misma aula hablando del papel de las diputaciones, tal como ha quedado después de la ley de sostenibilidad y racionalización, con motivo de una jornada que organizó el INAP para funcionarios de administración local, con motivo del 75 aniversario de la EIL, ¿no? Y hablaba con gente que estaba aquí, yo estaba en este lado, pero hicimos una cosa muy abierta, ¿no? Y una persona de una comunidad autónoma, no voy a decir cuál, pero no está muy lejos de donde estamos ahora, se sorprendía simplemente al conocer la cantidad de servicios que estaba prestando la Diputación, en este caso hablábamos de la mía, la de Ciudad Real, a los ayuntamientos, y decía que es que eso aquí no pasaba, aquí en esa comunidad autónoma no pasaba. Quiero decir, cualquier estudio, y vuelvo otra vez a los estudios un poco serios sobre las cuestiones, cualquier persona que ha dedicado tiempo a estudiar este tema, siempre acá hay una publicación muy buena que está publicada también aquí por el INAP sobre el tema de una profesora de una universidad andaluza que habla de que en todos los territorios europeos existen o diputaciones o entidades que hacen un papel similar y que de hecho dentro del territorio español en casi todas las comunidades autónomas uniprovinciales se han creado entes que son entes o consorcios o mancomunidades que en realidad desempeñan en gran medida ese tipo de funciones. Es decir, es que hay determinados servicios cuya lógica de prestación requiere una entidad de este carácter, de esta naturaleza, digamos, como una diputación. Insisto, está en todos los documentos, normalmente serios. Es verdad, en Europa, por ejemplo, hay muchísimos casos que no voy a contar ahora, pero efectivamente eso es así. Normalmente la gente que critica y censura la existencia de diputaciones o entidades similares normalmente lo hace, y lo voy a decir con toda sinceridad, porque no conoce profundamente la realidad de la que estamos hablando. Y es que eso es muy triste. Pero a veces es que decir determinadas cosas tiene o debe tener, yo no lo sé, yo soy funcionario público a mucha honra y con mucho orgullo, pero digo yo que debe tener rédito político, si lo dicen, porque periódicamente lo vemos. Pero insisto, creo que solo se explica porque no se conoce suficientemente y es comprensible que esto de la administración pública es una cosa muy compleja y no siempre se conoce bien. Solo una cuestión más. En relación con el tema de transparencia, está muy relacionado con este tema. Yo creo que una de las cosas que no sea y los derechos de los ciudadanos a conocer en realidad qué se hace dentro de las administraciones públicas, yo creo que hay que distinguir dos tipos de ciudadanos. El que normalmente no tiene mucho tiempo de preocuparse por estas cosas, porque ya bastantes preocupaciones tenemos, y el que sí que lo tiene. Yo creo que tenemos que tener una especial preocupación por el que sí que lo tiene. Y la ley de transparencia y buen gobierno tiene una cosa de la que normalmente no se suele comentar y es se suele hablar siempre de publicidad activa, es decir, qué cosas tenemos que publicar obligatoriamente en cada una de las tres categorías o más se han establecido las comunidades autónomas, etcétera. Pero tiene también lo que más habitualmente hablamos de publicidad pasiva o derecho de acceso de los ciudadanos al conocimiento de la información de las administraciones públicas. Eso en todos los portales de transparencia, utilicemos uno, utilicemos otro, tenemos que tenerlo enlazado con nuestro registro telemático para permitir que cualquier persona pueda dirigirse a nosotros y pedirnos información o documentación obrante en la entidad. Yo creo que eso es interesantísimo porque además esta norma ha modificado antes que la Ley 39, la Ley 30/92, que como sabemos los
que somos de la parte jurídica, limitaba el conocimiento de los expedientes, salvo ya en tiempos terminales, a los interesados en el expediente, es decir, solo aquel, con algunas excepciones en los temas de conocimiento público, urbanismo, etcétera, pero con carácter general, el régimen legal anterior, insisto, a la ley de transparencia, determinaba que solo el interesado tenía derecho a conocer los documentos e informaciones integradas en el expediente. Eso se ha roto por la ley de transparencia y ahora nos otorga a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho a poder tener información de cualquier tipo de expedientes, con una serie tasada de limitaciones, secretos oficiales, no sé qué, cosas así, bueno, no, y el tema de la protección de derechos de carácter personal, que además se queda muy atenuada en esta ley, en relación con lo que... Muy atenuada, perdón, no muy atenuada. Yo creo que sí claramente matizada en ese tema. Entonces, insisto, yo creo que es casi más interesante las posibilidades que ofrece el derecho a acceso a la información, la ley de transparencia, que la transparencia activa en sí, que creo que bueno, es decir, tenemos derecho a ir mucho más allá. Bueno, como quedan 5 minutos y habíamos quedado 1 minuto. A ver, una pregunta del público, porque no me gustaría irnos sin que haya alguna participación. Nada. Bueno, pues yo voy a cerrar para que veamos que, aunque es necesaria, la conclusión de que es necesaria no solo presencia, sino una estrategia de comunicación en todos los canales, también en redes sociales. Sin embargo, voy a hacer también, para ser honesto, un aviso a navegantes. Los que estáis en las instituciones estáis con la legitimidad que dan las urnas. A veces, como decía Luis, hay gente pues, que tiene mucho tiempo libre y que te pueden montar un follón en las redes sociales entre muy poca gente. Y lo que nadie habla porque es políticamente incorrecto, pero a lo mejor tenemos que empezar a hablar, es de no caer en las dictaduras de los activistas, que son capaces de mover con poca gente unas redes sociales, montarte un follón muy gordo y entonces tener tanto miedo a que te formen ese follón, a que al final actúes al dictado de lo que te vayan diciendo o cómo vayan reaccionando las redes sociales a determinadas políticas. Pero, insisto, la mejor forma de no estar sujeto a esa dictadura, digamos, de los más activos en las redes sociales es tener tu propia política activa de comunicación y no quedarte esperando a ver qué me ha pasado hoy en las redes sociales y quién me ha montado una estrategia, ¿no?, de ir contra no sé qué política, etcétera. Hay que arremangarse, irse a la arena y hacer una estrategia de comunicación contando en positivo lo que haya que contar y explicando lo que haya que explicar, ¿no? Y yo creo que, siendo conscientes de esto, levantamos ya la mesa agradeciendo a los ponentes y a toda la audiencia. Muchas gracias.